¿quieren que hagamos un pequeño repaso así rapidito de la clase anterior? Háganme sí o háganme no. Sí, listo, bien. Bueno, vamos a hacer algo rapidito. Habíamos hablado que el origen de la propiedad horizontal, algunos lo ubicaban 2000 años antes de Cristo, allá en Caldea, cuestión absolutamente incomprobable. Otros, mucho más cercanos en el tiempo, hablaban de un incendio en una campiña francesa, y que por eso, allá por el año 1800 y pico, se había encontrado prácticamente una solución a un incendio que había, entonces por eso había empezado así la propiedad horizontal. Habíamos hablado que el Código Napoleónico aludía, de 1804, aludía en una forma muy incipiente a la propiedad horizontal, y el Código Civil Italiano, yo no sé, esto me parece que no se los dije, y que el Código Civil Italiano en 1865 ya lo reglamentaba. Lo otro que habíamos visto era que, si bien casi todas las instituciones del derecho civil argentino provienen del derecho romano, este no era el caso, por el criterio de propiedad que tenían los romanos, que decían que quien era dueño de un metro cuadrado era dueño también de ese metro cuadrado en forma vertical hacia arriba, hasta hacia la esfera de los astros, y hacia abajo hasta el infierno. A ver qué más. Habíamos hablado que anteriormente a la sanción del último Código Civil y Comercial, el derecho real de propiedad horizontal, teníamos dos vertientes doctrinarias, una que decía que era un derecho real autónomo y el otro que era una yuxtaposición de dos derechos reales, ¿se acuerdan? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver, si escribo acá se debería ver. ¿Lo ven? No. Más o menos. Sí, sí, se ve. Bien, claro. Bueno, entonces de acá salíamos dos flechitas. De acá sacábamos uno que sabíamos que era un derecho real, ¿no? Y sabíamos que los derechos reales eran los que vinculan a las personas con las cosas. Hipoteca, anticresis, propiedad, se me fue, dominio, condominio. Entonces, unos decían que era un derecho real autónomo y otros decían que era una yuxtaposición. Esta yuxtaposición era de dos derechos reales. El derecho real de dominio y el de condominio con indivisión forzosa. ¿Se ve el cuadrito? Hola. Hola. Ahí está. ¿Lo ven entonces? Sí. Sí, se ve. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno. A ver, miren que voy a cortar el celular porque me están mandando mensajes. Por lo menos le voy a bajar el sonido. Pues yo ahora estoy en mi trabajo, en la universidad. Entonces vengo acá a un aula y para mí es mucho más fácil que estar en mi casa. Entonces se cree que yo todavía estoy trabajando, como estoy acá. Bueno, entonces les decía, las dos vertientes doctrinarias sostenían esto, discusión que quedó saldada a partir de la incorporación en el nuevo Código Civil y Comercial a partir del artículo 2037, donde ese mismo artículo 2037
dice que la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, bla, 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 bla. ¿Se acordaron de bajar, aunque sea la parte de los artículos del código de propiedad horizontal? Buenísimo. Los que lo tengan, buenísimo. Los que no, acuérdense para la próxima. ¿Cuál es el objeto de la propiedad horizontal? Como dice acá el 2037, es un inmueble, ¿no? Que podía ser, no, ese no es el artículo, pero bueno, había otro artículo que hablaba que podía ser tanto en forma vertical como en forma horizontal. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto a qué se podía aplicar, inclusive en sus orígenes el derecho de propiedad horizontal se aplicaba desde cocheras, viviendas apto profesional, hasta cementerios privados? Digamos que si bien el legislador, cuando sancionó la ley 13512 del año 1948, que intentaba paliar el déficit habitacional existente, si bien el objetivo era justamente el tema de la vivienda, después se fue aplicando a un montón de cosas más. Bien, habíamos visto cuáles eran las condiciones que tenían que tener un inmueble para poder someterlo al régimen de la propiedad horizontal. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran dos, nada más. A ver, ¿quién se acuerda? No, Verónica me hace seña, pero no le entiendo la seña. Dale, sacate desmuteate y decime. Tenía que tener entrada independiente. Tenía que tener independencia funcional. ¿Y la otra? ¿Se acuerdan cuál era la otra? ¿Estar sobre el mismo terreno era? No. Esa va de suyo porque el terreno era una parte común. ¿Se acuerdan que les pregunté cuál es la primera parte común? Y empezaron... El terreno. La primera es el terreno. Y la segunda condición fáctica que tenía era que tenían que tener salida a la calle en forma independiente o por un sector común. Esas eran las dos cuestiones fácticas que le daban vida a este sistema, ¿no? A ver qué más les había dicho. Bueno, obviamente la ley, les había dicho que la ley 13502 era una ley muy cortita, que tenía 19 artículos más uno de forma, y que desde ya que esta incorporación del derecho de propiedad horizontal al Código Civil y Comercial deroga la 13512, ¿no? Habíamos visto que los orígenes también de la propiedad horizontal en la Argentina eran los viejos conventillos o propiedades de casa de renta de propiedad horizontal, como se lo llamaba en ese momento. Fíjense, hay una particularidad en esto que les estoy diciendo. Espérenme un segundo que voy a buscar una ayuda de memoria. Yo les dije que la ley 13512 era del año 1948. No me equivoqué, era de 1948, nunca se reformó. Ahora, ¿saben qué número tiene la ley originaria de los encargados de edificios de renta? 12.981. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se sancionó ese régimen para los encargados de las casas de rentas y después se reguló la propiedad horizontal. Fíjense qué cosa de loco, ¿no? La 12 es la 12.981, que es obviamente anterior a la 13.512, desde ya, ¿no? Así que fíjense qué cosa más extraña. Primero se regularon las condiciones de los trabajadores de este tipo de edificios y después se sancionó la ley que reguló la propiedad horizontal. A ver qué más habíamos hablado. Bueno, esto ya lo dije. También lo de la vivienda.
Las condiciones materiales también. El nacimiento del consorcio de propiedad, de propietarios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cuándo nacía el consorcio de propietarios? ¿Se acuerdan cuál era la línea de tiempo? ¿Qué era lo primero? Vamos, liberen los micrófonos, vamos, vamos. ¿Qué era lo primero que había que hacer? ¿Crear el reglamento? Perfecto. Yo pongo como sancionar el reglamento de copropiedad, porque se acuerda que habíamos visto que la palabra técnica es otorgar el reglamento de copropiedad, pero se acuerda que habíamos hablado que este otorgamiento podía ser por todos los copropietarios en una asamblea o podía ser por el único titular que hubiese, que podía ser una persona física o una persona jurídica, que sancionara, en ese caso la sanción iba a ser con un voto, ¿no? Nada más. Pero que otorgara ese reglamento de copropiedad para después seguir con el... Vamos a ponerle otorgamiento acá para que se acuerden. La segunda etapa, ¿cuál era? Acá intervenía un personaje que ustedes lo nombraron como 20 veces. Escribano, Escribano, ¿para qué? para inscribirlo en el registro. Y antes. Redactarlo. Exacto. Lo redacta en escritura pública. Sí. Y lo último, Inscribirlo ¿dónde? en el registro de la propiedad inmueble. Muy bien. La inscripción en el registro de la propiedad inmueble. ¿Qué efecto tenía esa inscripción en el registro de la propiedad inmueble? Ay, le daba... Publicidad. Dar publicidad a terceros. Bien. ¿Y qué pasaba si yo interrumpía el proceso acá, antes de la inscripción? ¿Había o no había registro? Perdón, ¿había o no había consorcio? Ah, Sí, de hecho. de hecho. Sí, de hecho. Exacto. Y ese consorcio de hecho, ¿qué características tenía que tener? Tenía que tener dos características, ¿se acuerdan? Sí. Un administrador que cobre las expensas Sí. y Sí. no me acuerdo los... Vamos, hagan memoria. Aprobarlo por todos. ¿Cómo? Estar aprobado por todos. Esa aprobación por todos, bien, es buena la aclaración, mira, me da pie para hacer una aclaración. Cuando se habla de la sanción del reglamento de copropiedad por parte de los copropietarios, ni la ley 13.512 anterior, ni el Código Civil y Comercial habla de con qué mayoría. Vamos a suponer que estamos en la etapa de la sanción del otorgamiento del reglamento por parte de los copropietarios. Entonces, si no dice nada, ¿con qué mayoría será? Dice los copropietarios. Debe ser más. Sebastián, a ver, dale, Sebastián. Vos que ibas a decir algo. No, la mitad más uno, digo yo. Que sea. La mitad más uno es la hinchada de Boca. No. Con los que estén presentes. ¿Quién dijo eso? ¿Quién me Olga. dijo eso? ¿Cómo estás, Olga? No. Bien. Y la mitad más uno tampoco. ¿No? No. No. Después vamos a ver el tema de por qué exactamente no, digo, los
los que estén presentes, porque los que estén presentes a lo mejor ni siquiera llegan al quórum. Claro. Todos. Porque no dice ni la mitad más uno, ni los 2/3, ni el 80%, ni nada. La ley dice los copropietarios. Los copropietarios son todos los copropietarios. Entonces debería haber unanimidad de todos los copropietarios. Esto por lo menos es lo que se entiende. Este consorcio, de hecho, que también podía llamarse preconsorcio. Acuérdense, preconsorcio o consorcio de hecho. Tenía que haber un administrador elegido y tenían que contribuir al pago de expensas. Vos, Verónica, había dicho las dos en una, pero son las dos condiciones que hacen falta. Bien. Y después habíamos visto la independencia de los miembros del consorcio en relación con el consorcio. ¿Se acuerdan que yo les dije y les di algunos ejemplos acerca de que no son lo mismo los consorcistas tomados individualmente como tales que el consorcio de propietarios? Son dos cosas distintas. Y les puse dos ejemplos. Si fueran lo mismo, el consorcio no podría iniciarle juicio a un consorcista por deuda de expensas, por ejemplo. Ni un consorcista iniciarle juicio a un consorcio porque se cayó y se rompió una pierna cuando estaban lavando el hall de entrada del consorcio. Esto nos marca la diferenciación que hay que hacer entre uno y otro. Y creo que había quedado alguna pregunta pendiente, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era? En caso de un juicio, si los consorcistas podían pagar lo que es la sentencia del juicio, el monto de la sentencia, si hay una indemnización. Exactamente. Y ahí habíamos empezado a pensar un poquito y habíamos llegado a la conclusión de que sí, por más que me dijeron que no, sí. Digo, ahora, ¿cómo? ¿Y por qué? Está claro que el primero que va a responder es el consorcio. Tanto, bueno, con su patrimonio. Cuando yo hablo de patrimonio, hablo no solo de la plata que tengo en el bolsillo, ¿no? Hablo de la plata que tengo en el bolsillo y de las cosas que son propiedad del consorcio. Por ejemplo, podrían ser que hubiese un gimnasio, las máquinas del gimnasio podrían ser propiedad, podría ser algo que yo podría pedir la ejecución y cobrarme parte del sueldo, parte de la indemnización de ahí. Pero vamos a suponer que es una indemnización tan grande que por más que yo venda las cosas que tiene el consorcio, que no son muchas, no llego a cubrirlo. Bueno, yo ahí puedo ir en forma individual contra los consorcistas. Después vamos a ver cómo. ¿Pero por qué? Porque, ¿cómo es? No lo van a saber. La responsabilidad de los copropietarios es una responsabilidad subsidiaria. Es decir, que primero voy contra los bienes del consorcio y después ya vamos a ver cómo es el procedimiento, etcétera, etcétera. No hay que, ya les adelanto que no hay que iniciar un juicio nuevo, sino lo que se cambia es la ejecución de ese juicio. Voy contra los bienes de los copropietarios. Después el consorcio se tendrá que arreglar acerca de cómo divide, si en partes iguales, bueno, eso es un problema que a mí no me interesa. Yo les gané el juicio, me tienen que pagar. Porque si no, eso produce algo que se llama, en una sentencia, se produce una sentencia ilusoria. Quiere decir que está muy linda, gané todo, pero no, para lo único que me sirve es para ponerla en un cuadrito y colgarla en una pared. Eso es cuando las sentencias se transforman en ilusorias. Pasan a ser, algún día lo cobraré o nunca. Bien, pero en relación con esta determinación acerca de la independencia de los copropietarios y en relación con el consorcio, tiene que ver con la naturaleza jurídica del consorcio. ¿Qué es la naturaleza jurídica del consorcio? Es si el consorcio era una persona jurídica o no era una persona jurídica. Hoy no hay discusión. Hoy no hay discusión acerca de eso. ¿Por qué? Porque el Código Civil y Comercial nos dice... ¿Dónde estás?
Bueno, no encuentro. El 2045 es. A ver. No. El 2044. Fíjense, dice, el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales constituye la persona jurídica consorcio. Esta persona jurídica, cuando alguien es una persona jurídica, tiene la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones. Si no es una persona jurídica, esto no lo podría hacer. Es decir, no podría adquirir derechos ni contraer obligaciones. Por ejemplo, me están haciendo señas. El secretario académico de la facultad que recién se va, no sabía ni qué estaba yo. Espérenme un segundito, por favor. Un segundito. Estoy dando clase. Listo, ya se fue. Le dije que estaba dando clase y se fue. Por ejemplo, el tema de contraer obligaciones, cuando, y a su vez la de adquirir derechos, cuando un consorcio, vamos a suponer que nosotros contratamos un servicio de mantenimiento de los tanques de agua por, no sé, supongamos por 5 años. Nosotros adquirimos el derecho a que la empresa que firmó el convenio con nosotros realice el servicio. Y a su vez contraemos la obligación de pagar ese servicio que nos brinda la empresa que va a hacer la limpieza de tanques de agua. Si el consorcio no fuera una persona jurídica, eso no se podría hacer. Aclaro esto, más allá de que el contrato lo firme, ¿quién? El administrador. El administrador, exactamente. El administrador es el representante del consorcio. Entonces, el administrador es quien va a firmar ese convenio en nombre del consorcio. Pero bueno, ¿se entiende esto de la facultad de adquirir derechos y contraer obligaciones por parte de una persona jurídica? Nosotros somos personas físicas. Yo, Verónica, Leandro, Sebastián, Karina, Luciana, todos. Todos somos personas físicas. Si todos nosotros fuésemos propietarios de una unidad funcional en un edificio sometido al régimen de la propiedad horizontal, formaríamos parte de un consorcio. Ese consorcio es la persona jurídica. Ahora bien, esto es hoy, como les decía antes. Había teorías, anteriormente había 3 teorías acerca de la naturaleza jurídica del consorcio. La primera sostenía que el consorcio no era una persona jurídica, sino una persona jurídica que era. La segunda nos decía que el consorcio de copropietarios es una persona jurídica, pero con capacidad restringida. Y la tercera decía que era una persona jurídica, pero con capacidad amplia. La primera prácticamente no tenía razón de ser, ni tenía muchos adeptos, pero los argumentos que se usaban para defender esta teoría acerca de que el consorcio no era una persona jurídica no eran muy... eran demasiado teóricos, para decirlo de alguna manera. Eran demasiado teóricos. Y hablaban de cuestiones muy, como por ejemplo, decían, bueno, imagínense esto, estamos discutiendo, esta discusión se daba antes de la sanción del Código Civil y Comercial, ¿no? Cuando la que estaba vigente era la Ley 13.512. Entonces decían, bueno, en realidad la Ley 13.512 habla del administrador como representante de los copropietarios y no del consorcio. Bueno, sí, pero... Otro de los argumentos era de que carecía de autonomía patrimonial. No, esto no es así. ¿Por qué? Porque en realidad quienes tomaban la decisión acerca de los
de en qué gastar los fondos del consorcio eran los propios consorcistas. Es lo mismo que cuando una sociedad, una SRL, los socios plantean el uso de los fondos para comprar algo, para hacer algo. Decían que la personalidad jurídica siempre estaba otorgada por la ley, y claro, bueno, como les decía antes, la 13502 era una ley del año 48, en esa época ni se tenía en cuenta todas estas cuestiones. Saquemos esta teoría acerca de que el consorcio de copropietarios no era una persona jurídica, nos quedan dos. Es una persona jurídica con capacidad amplia y con capacidad restringida. Ojo, lo que es amplia o restringida es la capacidad, no la personalidad. La personalidad jurídica se es o no se es. Lo que cambia es la capacidad. La persona jurídica consorcio, primera teoría, no es una persona jurídica, ya la desechamos. Segunda teoría, sí es una persona jurídica con capacidad amplia. Y la tercera, idem, es decir, que sí es una persona jurídica con capacidad restringida. De las últimas dos, ¿qué les parece a ustedes cuál sería la que más adeptos podría tener? Restringida. Restringida. ¿Por qué? La parte legal no la sé, pero por mi experiencia en la administración los administradores que estuvieron acá siempre dicen de que tienen una capacidad, no lo dicen de esa manera restringida, pero hay cosas que no se puede llegar a hacer. Por ejemplo, un fondo común de inversión, si tenés más plata en la cuenta, no lo podés hacer. Poner un plazo fijo tampoco lo podés hacer. Te limitan en cierto estado. Las cosas bancarias, por ejemplo. Nosotros tenemos un buen fondo y siempre decimos, se nos está desechando porque no podemos ni comprar dólares, no podemos meterlo en plazo fijo, no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Vivimos haciendo distintas obras que vienen bien para el edificio, pero no podemos hacer eso. Entonces yo calculo que tiene capacidad restringida el consorcio. Sí, tiene capacidad restringida. ¿Y qué lo restringe? Además de las normas que regulan el ejercicio, como bien dicen por aquí. ¿Qué es lo que lo restringe? Razonando, supongo que tiene que ver con que el destino tiene que ser absoluto de todos los copropietarios. Sí. Sí. ¿Saben con qué tiene que ver? Con el fin para el que fue creado. Y ese fin, ¿quién se lo da? El reglamento de copropiedad. Ni más ni menos. Así de simple es la respuesta. Tiene que ver con eso, con el fin para el que fue creado, y ese fin se lo da el reglamento de copropiedad. Por eso,
la teoría que era la mayoritaria era esta, la que sostiene que es una capacidad, que es una persona jurídica con capacidad restringida. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que que quería hacer lo que era la pirámide de Kelsen? Los abogados, esto lo conocen, lo deben haber estudiado o escuchado en varias materias, derecho constitucional, entre otras. Kelsen era un jurista austríaco. Y lo que hizo, ni más ni menos que fue darle un orden a las normas jurídicas de acuerdo a su importancia. Si yo agarrara el sistema jurídico argentino, ¿no? ¿Qué pongo arriba de todo? La Constitución Nacional. Muy bien. Pero arriba de todo están los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿No? Yo te lo puedo discutir No. eso, ¿no? No, Tiene Digo que no. jerarquía la Constitución. ¿Cómo? me parece Que los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía que la el mismo Constitución. rango. Sí, Ahí está. Exactamente. el mismo rango Yo constitucional. coincido con él. Ojo que hay doctrinarios que sostienen que está por encima, Sí. porque para que tengan validez las tuvimos que incorporar a la Constitución, cosa que no es cierto, Ujú. pero no importa. Yo coincido con esta teoría que dice que tienen el mismo rango que nuestra Constitución, porque están adentro de nuestra Constitución, en el artículo Sí. 75, inciso, creo que era el 22. 22. Ujú. El 22, sí, sí. Entonces, arriba de todo ponemos la Constitución. ¿Qué ponemos abajo? Los Código. tratados internacionales sin jerarquía Leyes. constitucional. Ojalá, bueno, está. A ver, para evitar discusiones, saquemos los tratados internacionales. Los códigos. El Código Penal y el Código Civil. ¿Y qué son los códigos? Leyes Sí. nacionales. Las leyes. No cambio. No se trata de un curso de Derecho Constitucional, así que no vamos a entrar a discutir o a plantear el tema de las leyes nacionales, las leyes federales, las leyes así. Debajo de las leyes, ¿qué ponemos? ¿Puede ser las leyes municipales? ¿O no? Estamos hablando de nacional. Ah, Estamos Los hablando de decretos ordenamiento reglamentarios. nacional. Decretos, para hacerlo más amplio. Pueden ser los decretos reglamentarios, decretos de necesidad de urgencia, bien, simples decretos. sí. ¿Qué ponemos abajo? Resoluciones. Normas menores, ordenanzas, Sí. resoluciones. ¿Y acá abajo de todo qué pongo? Si estamos hablando del sistema de propiedad horizontal. Reglamento. Municipales. Reglamento de copropiedad. Con lo que quiere decir que el reglamento de copropiedad, cuando se sanciona, tiene que tener en cuenta todo lo que hay de acá para arriba. El reglamento de copropiedad no puede ir en contra de nada de todo esto. ¿Eh? Bien. Cuando toda esta cuestión de debate, que daba el debate acerca de la personalidad jurídica de los consorcios, estaba latente, fue la jurisprudencia quien le otorgó, quien dio la solución, entre comillas, definitiva a esta discusión, ¿no? Esta cuestión de que existe un reglamento que rige a todo el conjunto del consorcio,
y cuando digo rige al conjunto del consorcio, intento tomar la acepción más amplia, porque el reglamento de copropiedad no rige solo para los copropietarios, rige para los copropietarios, para los inquilinos, para los poseedores, para los ocupantes, rige para todo el mundo el reglamento de copropiedad, no solo para los copropietarios. Esta cuestión de que hay un representante, uno o más de uno, que actúe en representación del grupo, esta otra cuestión acerca de los contratos celebrados por los representantes en representación del consorcio, toda esta serie de facultades para actuar del consorcio, estas facultades del consorcio para actuar en forma independiente de los copropietarios, porque imaginemos esto, ¿no? Imaginemos que cualquier decisión, se decide firmar un contrato con una empresa y yo me opongo. Me opongo. Si el consorcio no tuviera esta independencia, ese contrato no se podría firmar jamás, porque yo me estoy oponiendo. Si la decisión fue tomada procedimentalmente como corresponde, con las mayorías que corresponde, habiendo quórum en la asamblea, etcétera, 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 no hay más discusión, por más que yo me oponga. Esta pasa a ser una decisión válida para el consorcio. Entonces el consorcio actúa, o el administrador, mejor dicho, actúa en nombre del consorcio para ejecutar la orden que le da la asamblea. Si bien hubo algunos fallos que otorgaban esta personería jurídica al hecho del otorgamiento del reglamento de copropiedad, toda esa línea que hicimos, hasta llegar a la inscripción en el registro de la propiedad inmueble, hay otros muchos fallos que aceptaban esta teoría del preconsorcio o consorcio de hecho. Porque, y esto yo lo discutía hace un tiempo con la administradora nueva del edificio, ¿no? No con esta que tenemos ahora, sino con la anterior que terminó renunciando y yéndose. Porque me decía, nosotros tenemos un problema de medianería. Entonces yo le decía, mire, digo, acá se construyó el edificio de al lado y nunca ni siquiera se midió, ¿no? ni se preguntó si ellos usaron la medianera para apoyarse, nunca se verificó nada. Esto podría ser una muy buena fuente de ingresos. Le digo, si es así, digo, se apoyaron en nuestra medianera, hay que ver si la medianera está a caballo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a suponer, le digo, esto hay que averiguarlo, le digo, porque puede ser una buena fuente de ingresos para el consorcio. Ah, pero si le tenemos que hacer juicio, ustedes le tienen que hacer juicio cada uno, en forma individual cada uno de ustedes. No, le digo. No, le digo, ¿por qué me dice eso? No, porque el reglamento existe, que no se encuentra no quiere decir que no exista, primera cuestión. Segundo, debe estar inscrito en el registro de la propiedad inmueble. Ah, bueno, pero como yo no me puedo inscribir en la FIP porque estamos en pandemia, no, le digo, esto no es así. Usted fue elegida, usted tiene un acta donde dice que usted puede iniciar la... No. Bueno, duró poco, obviamente. A la tercera vez que discutimos, se fue. Le digo, mire, yo le pido por favor, le digo, antes de discutir algo, averigüe. Le digo, y después si quiere nos sentamos y discutimos. Le digo, pero primero, a mí me lo enseñaron así, se lo enseñaron mal, le digo. No sé quién se lo enseñó, pero se lo enseñó mal. Le digo, esto es así. Le digo, bueno, lo mismo que que el tema de las expensas, no separaban la liquidación de expensas, las expensas ordinarias de las extraordinarias. Bueno, ya les digo, se fue. Bueno, pero volviendo al tema que nos interesa. Hoy ya no hay discusión acerca de esta cuestión de la personalidad jurídica del consorcio. Bien. Vamos a los derechos y obligaciones del consorcio.
Bueno, después lo borro. Como les decía antes, dado el carácter de persona jurídica del consorcio, este sujeto de derecho es capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, con sus límites, dada su capacidad restringida. Bien. Si yo les preguntara, no, esperen, vamos a encuadrarlo de otra manera. Obviamente que el consorcio ejerce una cantidad de facultades, como decíamos antes, independientemente de quienes lo componen, de los consorcistas. A ver, si yo tengo contratado un jardinero, ese jardinero le pago en blanco, lo tengo registrado, hago los aportes jubilatorios, etcétera, etcétera, etcétera. Ese jardinero, ¿empleado de quién es? ¿De quién es? Del consorcio. Del Del consorcio, exactamente. O sea que el consorcio, miren, hasta tiene esa facultad de contratar personal a su cargo. Fíjense. Puede contratar seguros, tiene que estar inscripto en los órganos fiscales, puede recibir sanciones por verificaciones de organismos como el ENARGAS o el ENDER o inclusive organismos municipales. Posee un patrimonio propio, actúa a través del representante, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas son facultades que generan derechos y generan obligaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, toda contratación realizada por el administrador a cuenta y nombre del consorcio, lo hace en representación de él. Entonces, lo obligan al consorcio frente a los terceros. Era el ejemplo que yo les ponía antes acerca de la contratación de la limpieza de los tanques. Por ejemplo, a ver, así como yo voy a tener la obligación de pagar el servicio prestado, yo voy a... ¿Qué es eso? Estoy dando clase. No, tranqui. Así como yo tengo la obligación de pagar los honorarios por el servicio prestado, tengo la facultad de reclamar a través de mi administrador, de mi representante, tengo la facultad para reclamar el cumplimiento de dicho servicio, de dicho contrato, inclusive en forma judicial. Puedo llegar hasta la realización de un juicio. Está claro que el organismo por el cual el consorcio expresa su voluntad es la asamblea. Ese es el órgano máximo de representación que tiene el consorcio. Y todas las decisiones, todas las decisiones tomadas por la asamblea se presumen válidas. ¿Qué quiere decir esto? Que esa decisión, aunque esté mal tomada, yo no la puedo desconocer. ¿Por qué? Porque se presume válida. Después, yo podré ir a la propia asamblea para decir, no, señor, esto está mal por esto, por esto, por esto, o inclusive llegar hasta la justicia, y después la justicia me dirá, señor, usted tenía razón, usted no tenía razón. Señor, usted tenía razón, consorcio, vuelva para atrás todo lo que hizo. Porque puede llegar a eso. Pero insisto, el órgano máximo de la persona jurídica consorcio, el órgano máximo y es a través del cual el consorcio expresa su voluntad, es la asamblea. Bien.
Después vamos a ver el tema del funcionamiento de la asamblea, cómo funciona. Hay muchas cosas interesantes para ver. El tema de la asamblea es uno de los temas más interesantes de todo este curso. Si yo les preguntara, a ver, ¿qué derechos tiene el consorcio? ¿Qué me dirían? A ver. Vamos, escucho. Abonar las cargas sin término, por ejemplo, no sé, las Eso cargas. no es un derecho. Eso no es un derecho. No, es una obligación. Son obligaciones. Una obligación, perdón. Recaudar para cubrir. Recaudar, cobrar expensas. Ahí. Bien. ¿Qué más? ¿Hacer algún juicio de desalojo? Iniciar juicio de desalojo. Sí, sí. Y otro Y que, derecho. a ver, ya que pones Fer, este ejemplo de iniciar juicio de desalojo, ¿por qué se te ocurriría que puede iniciar juicio de desalojo? Y por no pago de expensas, y estás perjudicando al resto. Cuando un departamento, una unidad funcional debe... No, en ese caso no. No, pues se Porque remate. en ese caso, vos lo que tenés que hacer es iniciar un juicio ejecutivo para Sí. ejecutar la expensa. No, Y de no tenés que desalojo puede ser sacarlo. cuando no se acatan las normas de la convivencia. Cuando no, Ahí vamos. No sé, hoy en A día el ver, tema de hay plantación... algunas, está piola eso, hay algunas normas dentro de lo que Fer llamó convivencia, que son, bueno, a ver, hicimos ruido molesto un día, nos olvidamos de limpiar la parrilla del Zoom, pero hay otras normas que son más grosas, que sí podrían dar lugar a un juicio de desalojo, inclusive de los propietarios, o más allá de la aplicación de multas, que ese es otro tema que después vamos a discutir, a ver si el consorcio tiene potestades sancionatorias como para poner multas por mal uso del Zoom, por ejemplo, como les dije antes, pero bueno, ya lo veremos. Pero sí tiene posibilidad de iniciar juicio por desalojo o juicio ejecutivo por ejecución de expensas. También tiene derecho a cobrar las expensas. ¿Qué más? Tomar la decisión en pos de un beneficio para el edificio, reparar algo que si no lo repara con el tiempo va a ser peor que pase y repararlo después porque tiene un problema de edilicio. Sí. Yo creo que eso dentro de las obligaciones, no Es sé. una obligación. En realidad, quizá lo que quiso decir es, aunque no haya dinero, hacerlo y después cobrarlo. No, No, yo fui por el lado de la decisión de tener... de una obra la nueva. decisión de- no, Una obra nueva. de A lo no mejor- correr un riesgo por no hacerlo. Entonces, por decisión del bien del consorcio, hacerlo antes de que tenga un problema. Esa es una opción que después puede terminar en la justicia. Está claro, ¿no? Porque alguien puede decir, no hacía falta hacerla. Y Pero puede son llevar las reparaciones urgentes solo. Claro. Pero, por ejemplo, una obra nueva. El consorcio, a ver, identifiquemos bien, no mezclemos consorcio con administrador. Punto 1. Digo, el consorcio puede decidir, tiene el derecho de decidir hacer una obra nueva, tomando los recaudos que corren. A ver, ¿a qué me refiero con obra nueva? Vamos a levantar un piso más en el edificio. ¿Tiene derecho a hacerlo? Sí, claro que tiene derecho a hacerlo, siempre y cuando el código de edificación se lo permita, las cuestiones estructurales lo permitan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, el consorcio puede decidir construir un piso más. Sí, Seba. A modificar el reglamento de copropiedad. Ahí está, ese es uno de los principales. Uno de los principales. Ese es uno de los principales. Por eso, digo, yo en términos generales definiría a los derechos del consorcio, los definiría como todos aquellos derechos necesarios para el cumplimiento de sus fines. ¿No? Esto en forma genérica.
para la conservación, el funcionamiento y el desarrollo del edificio. Yo esto así en forma genérica. Ahora, después vamos a tener que analizar los derechos que tiene el consorcio frente a los consorcistas, frente a terceros, frente al administrador y aquellas facultades que le son específicas. 10 minutos, nos tomamos 10 minutos y volvemos. Ok. Bárbaro, los espero. Les decía que los derechos del consorcio, para poder estudiarlos mejor, nosotros podemos dividirlos en los derechos frente a los consorcistas, frente a terceros, frente al administrador y aquellas facultades específicas que tiene el consorcio como un ítem más. Si yo hablara de los derechos del consorcio frente a los consorcistas, ¿qué derechos tendría? Uno ya me lo dijeron, el tema del cobro de las expensas. Cuando hablo de cobro de expensas, hablo de expensas comunes, obviamente, que incluyen ordinarias y extraordinarias, y obviamente un fondo de reserva. El otro derecho que también tiene, que también lo dijeron, es la ejecución judicial por falta de pago de las expensas. Fíjense, hay un artículo del Código Civil cuando hablábamos antes del tema de las reparaciones, el 2054 del Código Civil, ¿alguien tiene el Código Civil ahí a mano? Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Así no hablo tanto porque tengo la garganta a la miseria. ¿Quieren que lea? Sí, dale, por favor. Reparaciones urgentes. Cualquier propietario, en ausencia del administrador y de los integrantes del Consejo de Propietarios, puede realizar reparaciones urgentes en las cosas y partes comunes, con carácter de gestor de negocios. Si el gasto resulta injustificado, el consorcio puede negar el reintegro total o parcial y exigir, si corresponde, la restitución de los bienes a su estado anterior, a costa del propietario. O sea que no solo el consorcio puede realizar las reparaciones urgentes, también lo puede hacer un copropietario en forma individual. Ojo con esto, que antes hablábamos acerca de las reparaciones urgentes que Verónica había mencionado. Ojo con esto, ojo con esto. Bueno, esta cuestión de las reparaciones urgentes es otra de las cosas que, otro de los derechos que tiene el consorcio, ¿no? Otro de los derechos puede ser denunciar violaciones al Código Civil, violaciones al reglamento de copropiedad, reglamento interno. Recuerden que puede existir un reglamento interno que después vamos a ver bien cómo se sanciona, etcétera, etcétera, que tiene que ver con las cosas diarias, a qué hora se cierra la puerta, a qué hora se hacen las mudanzas, a qué hora es la hora de silencio de siesta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el consorcio puede denunciar violaciones ante entes como por ejemplo el Enargás, o el ENDER, el ENDER, el de la electricidad era, bueno, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el ente de la electricidad. El ENRE. ENRE, ahí está. Ante el ENRE, pensá que laburé ahí todo. Ante el ENRE, ante la municipalidad de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, seguramente, sobre todo quienes administran, deben conocer esa famosa ley que habla de la necesidad de realizar estudios estructurales en los balcones de los edificios
de acuerdo a la edad del edificio, y que cuanto esa edad es mayor, el lapso entre estudio y estudios cada vez se va achicando. Ojo con eso, porque puede generar responsabilidad. Se llega a caer un balcón y ese estudio no está hecho, puede generar responsabilidad, tanto de los consorcistas como del administrador. Ojo con eso. Después habría que ver las distintas hipótesis que se pueden plantear. Bueno, todos estos son derechos del consorcio frente a los consorcistas. Vamos a hablar ahora de los derechos del consorcio frente a terceros. Terceros, yo voy a definir terceros no solo a quienes están afuera, de la puerta para afuera del consorcio, sino aquellos que están dentro del consorcio también, dentro del edificio de propiedad horizontal, pero que no son propietarios, como les decía, inquilinos, poseedores, terceros ocupantes en general. Porque a lo mejor yo estoy viviendo en un departamento porque me lo prestaron, o porque me dijeron, che, cuidámelo 3 meses que me voy de viaje. Bueno, nada, a mí me caben las generales de la ley y yo tengo que respetar el reglamento de copropiedad como tal. Entonces, el consorcio, a estos terceros que yo he nombrado, puedes demandarlos por el fiel cumplimiento del reglamento de copropiedad, el reglamento interno, el Código Civil. Inclusive puede procurar el desalojo, como decíamos antes, del infractor. Por ejemplo, ¿quién puede leer el artículo 2047? Lo leo. Cualquiera, dale. Ya leí yo, así que... Bueno, dale, otro. Bueno, lo leo. Dale, 2047, prohibiciones. Está prohibido a los propietarios y ocupantes destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral o a fines distintos a los previstos en el reglamento de la propiedad horizontal. Perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble. Depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Bueno, acá hay varios puntos para ver. Yo les pregunto. Está prohibido a los propietarios y ocupantes destinar las unidades funcionales a usos contrarios a la moral. ¿Qué es la moral? Buena pregunta, Ajá. Que tiene respuesta, y es una respuesta muy sencilla. Yo tengo un ejemplo. No, decime qué es la moral y después me das el ejemplo. La moral no es más ni menos que una escala de valores. Costumbres y normas de todos los días. Claro. Es una escala de valores. Que para mí es una, para Pamela es otra, para Sebastián es otra, para Leandro es otra, y no quiere decir que la mía sea mejor que la de ellos, ni que la de ellos sea mejor que la mía. Puntos de vista, digamos. Ponele. La manera de actuar de cada uno. También. Y en base a tu manera de actuar vas a ver las cosas de una forma. El modo de actuar, a ver, estamos hablando siempre y cuando no infringamos ninguna ley, eso desde ya, porque donde infringimos una ley se acabó la moral. Digo. Pero, a ver, dale con el ejemplo, a ver, ¿quién era que me iba a hablar del ejemplo? Yo, Dale. bueno, resulta que el año pasado, con el tema de la pandemia, muchos, la gran mayoría, bueno, al principio todos nos tuvimos que quedar en nuestras casas. Y tenemos una vecina, que justamente es la que vive abajo de mi departamento, que hace clases de Zumba. Pero no nos jodía el tema de Zumba. El tema era que había puesto un indicio de Zumba erótica en el cual ponía show de luces, las ventanas abiertas, los camioneros chiflando mientras pasaban por los camioneros
nunca habían frenado, y los gritos que pegaba eran como que, disculpen el Estaba comentario. teniendo relaciones sexuales. Exactamente. Entonces y hubo distintas No, quejas. no te disculpes, por eso no te disculpes. Antes del derrape le dijiste vos. Hubo distintas quejas. Bueno, el tema es que nunca frenó, nunca cesó, y en el barrio ahora quedamos como el edificio el de la zumba erótica. El de la zumba erótica. Está bueno, eso es buen negocio. Se ponía mini short y pegaba el culo contra la ventana. Entonces por eso estaban todos los camioneros y la gente gritando. Bueno, a ver, ahí vos lo podés encarar porque está violando la norma de los ruidos molestos, que seguramente el reglamento interno y el reglamento de copropiedad deben tener, y el código te lo dice. Los ruidos molestos son algo... Digo, fuimos por ese lado. Claro, vos tendrás que tener un escribano que le mida los decibeles a los que se escucha a determinada hora. Bueno, está claro, voy por ese lado. Ahora, sacá la zumba erótica. Vos suponete que esa chica fuera una prostituta y que ejerce la prostitución ahí adentro de su departamento, adentro de sus 4 paredes. ¿Cómo? Digo, primero que es muy difícil de probar, porque no te va a dar una factura, ni te va a dar un ticket. Pero, digo, ¿cómo vas por ahí? No, digo, ahí lo que hacen habitualmente es ir por la cuestión de la seguridad, de la cantidad de gente que sube y baja por el ascensor, le ponen llave, digo, le empiezan a poner trabas para que la señorita en cuestión se canse y se vaya al diablo. Le ponen un vigilador que le pida documento a todo el que sale y el que entra. Bueno, todas esas cosas se hacen. Pero la moral no es más ni menos que eso, que una escala de valores que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo vemos cada uno de nosotros determinadas cosas. Siempre y cuando, insisto, estén dentro del marco de la ley. Si están fuera del marco de la ley no hay más discusión, es un delito y se acabó. Pero bueno, así que esto de la moral es bastante relativo. Dice, o a fines distintos a los previstos en los reglamentos de propiedad horizontal. Eso es mucho más tangible. A ver, si yo poner mi estudio de abogado en una unidad funcional de un edificio que es solo apto vivienda, no lo voy a poder poner. No, voy en contra del reglamento de copropiedad. Y tampoco se puede poner el estudio adentro de mi unidad. Yo vivo ahí y atiendo ahí. No, eso tampoco se puede. Eso no. Más allá de que se hace, más allá de que se hace. Pero eso tampoco se puede. Así que esta cuestión del reglamento de copropiedad es mucho más tangible y se puede ver. B, perturbar la tranquilidad de los demás de cualquier manera que exceda la normal tolerancia. Y acá no es solamente el tema de los ruidos molestos. Yo les voy a dar un ejemplo. Esto estaba también en la ley, obviamente, ¿no? Este artículo está casi transcripto textual de la 13512. Un día un amigo mío, abogado también, me dice, che, dice, vos que estás con el tema de la propiedad horizontal, ¿no la acompañás a mi novia a una mediación? ¿A una mediación? Sí, ¿de qué? No, el consorcio la citó a una mediación. ¿Y por qué? Por el perro, me dice. ¿Por el perro? Sí. Le digo, ¿pero qué? ¿El reglamento de copropiedad dice que no se pueden tener mascotas? No, no dice nada. Bueno, entonces. Bueno, decirle, yo cuando me dijo así, dije, ya está, no hay discusión. Bueno, decirle que me espere 5 minutos antes en lo del mediador. Era una mediación pública no, como es estatal, ahí en la calle Campichuelo. Bueno, llego yo, llega ella, hola, ¿qué hacés? ¿Cómo te va? Llegamos, bueno, entremos, entramos. Dice, bueno, acá la requieren a la señora la mediación por el tema de sus animales.
Yo cuando dijo sus animales ya dije, ¿a dónde me metí? No, miento. Dice, no, dice el administrador, no, la verdad que nosotros la citamos a ella, dice, para ver este tema, a ver si podemos solucionar. Discúlpeme, administrador, le digo, está todo bien, le digo, pero ¿qué dice el reglamento acerca de las mascotas? Que está permitido, le digo, entonces la señora tiene todo su derecho a tener su perro. Sí, me dice, su perro sí, pero ¿sabe cuántos perros tiene? La señora tiene 14 perros. ¿Cómo 14 perros? Ya ahí no sabía dónde meterme. Dije, ¿para qué abrí la boca? Me hubiese quedado callado, no hubiese venido, le hubiese dicho que no. Ya la única que me quedaba era levantarme e irme, pero ya no podía, estaba ahí. ¿Cómo 14 perros? No, lo que pasa es que yo, los animalitos de la calle, los tenía, ella vivía en la planta baja, los tenía en el patio solar o el pulmón, como se le llama. Y los tengo ahí, y a mí me gusta, y me da pena los perritos de la calle, entonces los fui juntando y tuvieron cachorros, claro, se imagina. 13 perros, 14 perros, ya ni me acuerdo cuánto era. En un patiecito así chiquito, el problema no solo eran los ruidos, de los ladridos, el quejarse de los perritos chiquitos, sino los olores. Claro, sí. Una cosa de loco. Bueno, nada, obviamente los tuvo que dar, se quedó con uno, y lo que sí le dieron un plazo para ir entregando todos los perros. Pero era una locura, digo. A ver, todo tiene que ver con todo. Digo, a ver, tenés un perrito, está todo bien. Tenés 14 perros, está todo mal. Tenés un perro, está bien. Tenés un cocodrilo, está mal. Digo, es así. Está bien, yo lo puedo considerar una mascota, pero no es una mascota. Entonces, todas estas cuestiones hay que tener, digo, todo hay que evaluarlo en un marco, ¿no? Bueno, la otra dice, ejercer actividades que prometan la seguridad del inmueble. Esta cuestión del ascensor, de que sube y baja, que esto, que lo otro, que tantas veces se abre la puerta, se cierra la puerta, se rompe el ascensor, ya lo arreglamos 3 veces en el mes, bla, 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 bla. Bueno, eso también, digo, y obviamente que hay cosas peores, digo. El otro inciso tiene que ver también con porque dice depositar cosas peligrosas o perjudiciales. Yo no puedo depositar en mi baulera bidones con nafta, porque la nafta aumenta todos los días. No puedo. Me gustaría, así no me aumenta la nafta todos los días, pero no puedo. Entonces, tengamos en cuenta todo esto. Este artículo 2047, con las prohibiciones, está muy bueno. Insisto, si bien hay algunas cosas que por ahí pueden dar al debate, hay otras que no. Está claro que además estos derechos del consorcio se ejercen, como decíamos antes, a través o por medio del administrador, ¿no? Por lo que cuando veamos los deberes, se confunden muchas veces los deberes y derechos del administrador con los del consorcio, que yo se los dije antes de la pausa, le dije, no mezclemos administrador con consorcio. Si bien en algunas cuestiones es muy difusa la línea de separación, tengamos en cuenta esto. ¿Cuál es la relación jurídica que une al administrador con el consorcio? Abogados, abstenerse. ¿Es el representante legal? Respuesta incorrecta. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es la relación jurídica que vincula al administrador con el consorcio? El agregado fue abogados abstenerse. ¿No se lo designa? No te escuché. ¿En el acta de la asamblea no se lo designa? Sí, se lo designa en una asamblea. Pero ahí alguien Eso. dijo algo. Es un mandatario. Es un mandatario, con lo que la relación jurídica es la del mandato. Esa es la relación jurídica que existe entre el administrador y el consorcio. Uno en cada puntita. Uno es el mandante, que es el consorcio,
y otro es el mandatario, que es el administrador. Dentro de ese mandato, el administrador puede moverse libremente. ¿Puede excederse? Sí. Ahora después veremos qué pasa si se excede. Pero lo vamos a ver cuando vayamos al administrador, si no nos vamos a ir muy al diablo. Pero tengan en cuenta eso. No me acuerdo qué artículos son, pero lo buscamos rápidamente. 2065. ¡Qué velocidad! 2065. Sí. Ahí está capítulo 7, administrador. Ah, no. Yo decía, les iba a dar los artículos del contrato de mandato. De memoria, a ver. El 358 en la parte de representación. ¿Cuál? ¿Qué número? 358, la parte de representación. 358. Me fui mucho. No, puede ser, porque eso es algo aparte. No, hay uno que es, en la parte de contratos, hay uno que es el contrato de mandato. Relaciones de familia, derechos personales, derechos reales, transmisión de derechos por causa de la muerte. Este es el capítulo 8, mandato. ¿Cómo? Capítulo 8. ¿De qué? Del código. ¿Qué título de qué sección? ¿De qué libro? Mira todo lo que te faltó. 1319, artículo Sí, 1319. 1319. Sí, señor. Capítulo 8, libro tercero, derechos personales, contratos en particular, título cuarto. Libro tercero, título cuarto, capítulo 8. Mandato, artículos 1319 a 1334. La cuestión de la representación legal es una de las actividades del administrador. Es una. Que es la que dice el artículo que me dijeron antes. ¿Cuál era? El 2065. Porque además, fíjense lo que dice el 2065. El administrador es representante legal del consorcio con el carácter de mandatario. O sea, con el carácter de mandatario quiere decir que el mandatario está por encima del representante legal. Puede serlo un propietario, un tercero, persona humana o persona jurídica. Bueno, volvamos a lo nuestro, a los derechos. Y yo les decía que dentro de los límites del mandato, el administrador puede moverse. ¿Puede excederse? Bajo determinadas circunstancias, sí. Bajo determinadas circunstancias, no. Bajo determinadas circunstancias, si se excede, no pasa nada. Bajo otras determinadas circunstancias, si se excede, ¡sac!, se le da por la cabeza. ¿Qué derechos tiene el consorcio frente, ya vimos, frente a consorcistas, vimos frente a terceros, frente al administrador? ¿Qué se les ocurre? La documentación. ¿Y eso qué es? ¿Rendición de cuentas? Ahí vamos. Ahí vamos. Deber de información. El deber de información, que se ve materializado a través de la rendición de cuentas. Ahora, ¿cuántas rendiciones de cuentas hay? Una al año. Una anual. No. Reitero la pregunta. Hay una mensual. No, espere. Y Reitero la pregunta. La rectifico, mejor dicho. ¿Cuántas clases de rendición de cuentas hay? Dos. Calculo que hay una que es al cierre del periodo.
y después supongo que cuando lo quieran solicitar, ¿o no? Cuando lo quieran solicitar. Vos te referís, a ver, vamos a la primera. La primera es decir, por lo general es una rendición de cuentas anual, que es cuando se aprueba esa rendición de cuenta que algunos llaman balance, pero que no llega a la categoría de balance. ¿Sí? ¿Te referís a esa? Bueno, esa es una rendición de cuentas parcial. Se denomina rendición de cuentas parcial. Y después hay otra rendición de cuentas. ¿En dónde se presenta esa rendición? En la asamblea. En la asamblea. ¿Qué asamblea? Ordinaria. Ordinaria. Muy bien, la asamblea anual ordinaria. Anual o semestral, porque todo va a depender de lo que diga el reglamento de copropiedad. Si el reglamento de copropiedad dice que hay que hacerlo cada 6 meses, tendrá que hacerlo cada 6 meses. Por lo general no lo dice y dice una al año. La asamblea anual ordinaria. ¿Y por qué se llama ordinaria? Porque es de orden. Más o menos. ¿A qué te referís? Porque va a hacer todo lo que tiene que ver con lo que van a hacer durante el año, no es algo extraordinario, es el planeamiento anual del proyecto y con lo que se va a trabajar durante todo el año con esos fondos. Se planifica. Mira, Claro, es más fácil la ordinario. respuesta. Es normal y ordinario. Ahí vamos, esa es la respuesta. Son temas ordinarios, no quiere decir que sean temas berretas, sino que son ordinarios en el tiempo, es decir, que siempre se repiten los mismos temas. Bueno, en una asamblea ordinaria no puedes hacer mucho, ¿no? Podés aprobar, designar, cambiar autoridades y alguna cosita más. Mucho más no podés hacer. Está definido en el acta. Exactamente. La orden del día. Exactamente. Sí, pero igual, digo, más allá de que todo tema que vos quieras tratar tiene que estar incluido dentro del orden del día, después vamos a ver que hay algunas maneras de saltear esta obligación, sí. Pero, por ejemplo, yo te digo algo, si vos incluís dentro del orden del día los temas varios y tratás un tema ahí adentro y lo aprobás, yo te lo impugno. Y el juez me va a dar la razón, ¿eh? Salvo algún truquillo que se puede hacer por ahí. Pero bueno, les decía, la asamblea ordinaria, vos no podés hacer muchas cosas. Podés aprobar la rendición de cuentas, cambiar autoridades y no mucho más. La extraordinaria no, vos podés hacer de todo. Se llama ordinaria por eso, porque es ordinario, es algo que sucede anualmente, que en un plazo de tiempo, y son siempre los mismos temas. Por eso se llama asamblea anual ordinaria. Bueno, ahí presentábamos la rendición de cuentas parcial. Si hay una rendición de cuenta parcial, hay otra rendición de cuenta total o final. ¿Cuál se imaginan que es esa? Cuando se entrega al consorcio. De a uno. A ver. ¿Quién habla primero? Dale, Verónica. Entiendo, si esa es la parcial, me parece que la final sería cuando uno le entrega al consorcio. Exactamente, cuando cesa el mandato. Esa es la rendición de cuentas final. Y esa es muy importante. ¿Por qué? Porque yo consorcio, puedo pedir una auditoría. Yo puedo pedir una auditoría. En función de esa, hay plazos para hacerlo, ¿no? Así como hay plazos para entregar todo el tema de todos los papeles que hay que entregar, porque cuando uno hace la rendición de cuenta final, no es solamente un papel donde diga gastamos tanto, quedó tanto, hay tanta plata en la cuenta, no, tiene que entregar eso, tiene que entregar llaves, tiene que entregar libros que son un montón de libros hay que llevar, no es un libro, son varios los libros que hay que llevar, pero bueno, desde el libro de caja hasta el libro de órdenes, en el medio hay como 3 o 4 más. Entonces, cuando termina el mandato, se hace la rendición de cuentas final o total, como quieran llamarlo. Lo mismo que para los demás, otro derecho que tiene el consorcio frente al administrador es hacerle cumplir el Código Civil, reglamentos de copropiedad, reglamento interno,
y las decisiones de la asamblea. El administrador no puede decir, no, yo esto no lo hago, no lo hago. No lo haces, andate solo. Si hay una cuestión que a vos te parece que es peligrosa, o que es moral, o lo que fuera, que vos no lo vas a hacer, es preferible renunciar e irse. Y el derecho, hay una facultad o un derecho que tiene el consorcio en relación con el administrador, en realidad dos más, que son fundamentales. Uno es designarlo y el otro es removerlo. Eso es un derecho de una facultad y derecho del consorcio. Nadie más tiene la potestad de remover a un administrador. No puede pasar que un copropietario vaya y diga, no, mire, usted se tiene que ir. No es así. Yo me voy, si me echa el consorcio, con las mayorías necesarias, o mediante una asamblea, mediante una decisión de una asamblea, o porque renuncio. Si no, no me voy. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son? Habíamos hablado de que existían los derechos o facultades frente a los consorcistas, frente a terceros, frente al administrador, y yo les dije que había una cuarta categoría que se llamaban, ¿cómo pasa la hora? Que eran las facultades específicas, es decir, que son aquellas facultades que, por excepción a todo lo que vimos hasta acá, solo posee el consorcio y obviamente nadie más, y no ni siquiera el administrador. Una ya lo habían dicho, que yo les dije, bingo, que tenía que ver con el reglamento. Sancionar y reformar el reglamento de copropiedad. Sancionar siempre y cuando estemos en la hipótesis de que el reglamento lo sanciona la asamblea, ¿no? ¿Qué otro se les ocurre? ¿Qué otra facultad específica que solo lo puede hacer el consorcio? ¿Quién resuelve la creación del fondo de reserva? La asamblea. ¿Y la asamblea qué es? ¿El órgano de representación de quién? De los consorcistas. Bien, perfecto. O sea que esta es una facultad específica del consorcio. Solo el consorcio lo puede hacer. No puede hacerlo el administrador no puede decir. Vuelvo a lo que les dije antes. ¿Se acuerdan que yo les dije va a haber algunos que se van a mezclar? Bueno, en estas no hay posibilidad de que se mezclen. El administrador no puede decidir crear un fondo de reserva. ¿Puede proponerlo? Sí, claro, puede proponerlo. Pero no lo puede decidir. Les dije antes que podía existir un reglamento interno. ¿Quién sanciona ese reglamento interno? ¿Y quién lo modifica? El La asamblea. Vuelvo a la pregunta de antes. ¿Y la asamblea qué es? Los El consorcistas. consorcio. Muy bien. Entonces el consorcio, esa es otra de las facultades específicas del consorcio. La sanción y reforma del reglamento interno. Que insisto, después veremos cómo se hace la sanción, cómo se hace la reforma, etcétera, etcétera, etcétera. Ejecutar un orden también, si hay varias reparaciones por hacer. Eso lo hace el consorcio. Sí, es quien decide las prioridades, ¿a eso te referís? Sí, no, eso no lo puede hacer el administrador, ¿o sí? No, no debería. No debería poder. No debería. ¿Lo hacen? Bueno, hay veces que sí que lo hacen, pero no podría. Porque quien decide las prioridades es el consorcio. Artículo 2055. A ver, alguien que lea. Ya leyeron Seba. ¿Y cómo es tu nombre? Porque ahí te parece Sindel Consultora o algo así. ¿Cómo es tu nombre? Estoy acá. Florencia Simoni. Florencia. Sí. Bueno, ya leyeron Sebastián y Florencia. Que lea otro, dale. El 2055.
¿Leo? Mejor. Dale, dale, Cualquiera, dale. dale. Bueno, 2055, grave deterioro o destrucción del edificio. En caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la Asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor, puede resolver su demolición y la venta del terreno y de los materiales, la reparación o la reconstrucción. Dale. Te faltó un... Si resuelve la reconstrucción, la minoría no puede ser obligada a contribuir a ella y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Ante la ausencia de interesados, la mayoría puede adquirir la parte de los disconformes según valuación judicial. Bien, bueno, vamos al primer párrafo. Está claro que esta situación es una facultad específica del consorcio, que lo resuelve ¿cómo? A través de la asamblea. Pero lo que dice acá, en caso de grave deterioro o destrucción del edificio, la asamblea, por mayoría que represente más de la mitad del valor. ¿Del valor de qué? ¿Y los porcentuales? Funcionales. Sí. De las unidades, sí. Sí. Ese porcentual, ¿se acuerdan que yo les dije que después íbamos a ver el tema del quórum, el tema de las mayorías? Bueno, hay veces que tanto el quórum como las mayorías necesarias, según lo que indica el reglamento de copropiedad, pueden contabilizarse de distintas maneras. Una, por ejemplo, vamos al quórum, ¿no? El quórum es la cantidad mínima de unidades funcionales presentes para que la asamblea inicie válidamente. Ese es el quórum. ¿Cuál es el quórum? La mitad más uno. Es decir, si hay 10 unidades funcionales, el quórum para poder empezar tiene que ser 6. Bien. Esa es una manera de contabilizar el quórum. ¿Sí? O sea, de 10 unidades funcionales, tenemos 6, arrancamos. Otra forma de contabilizar el quórum es a través de los coeficientes de cada una de las unidades funcionales. Estos coeficientes que se fijan, en principio, después vamos a ver que no siempre es así, puede ser de otra manera, pero en principio se fijan, ese porcentual o ese coeficiente se determina a través de la superficie de la unidad funcional. Algunos le dan una variación a ese coeficiente de acuerdo al piso en que esté la unidad funcional. A igualdad de superficie, a lo mejor, y no siempre es así, pero a ver, le voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. A lo mejor, a igualdad de superficie, cubierta, semicubierta y descubierta, estamos hablando de superficie en general, ¿no? Una unidad que está funcional, que está en el primer piso, tiene un coeficiente menor que una que está en el último piso. ¿Por qué? Porque a lo mejor el edificio está en Bariloche y tiene vista al lago, pero desde el primer piso no se ve, pero desde el sexto sí. Tranquilamente puede pasar eso, ¿no? Ojo con esto. Estos coeficientes lo que van a hacer, determinan el porcentaje del cual yo soy dueño, el porcentaje o cuota parte del cual yo soy dueño de las partes comunes. Yo tengo el 38,4% de las escaleras, el ascensor, el Zoom, bla, 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 el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo vendo mi unidad funcional, vendo tantos metros cuadrados de mi cubo de aire, pero además vendo el 38,4% de la escalera. ¿Se acuerdan que yo les hacía el chiste este? No, la escalera me la llevo, no te la vendo, me la llevo porque es de mármol de Carrara y me la llevo. O la parte que me corresponde de la piscina, de la pileta, no te la vendo porque yo quiero venir en el verano a tomar sol. ¿Se acuerdan que yo les hacía ese chiste? Bueno, no. Entonces, yo soy dueño de mi parte privativa, pero a su vez del 38,4% de las partes comunes. Y todo el resto de las unidades funcionales, lo mismo. En principio, ese porcentaje indicado ahí es lo que yo voy a pagar de expensas. ¿A qué venía todo esto? Al porcentaje. Sí. Al porcentaje. Entonces, a eso se refiere el 2055 con la mitad del valor. Es decir, los que estemos a favor tenemos que llegar a juntar para poder decretar la vetustez, la demolición y la venta del terreno y los materiales
o la reparación o la reconstrucción del edificio, tenemos que juntar más del 50% de esos coeficientes. Sumados los coeficientes de la unidad funcional 1, bla, 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 tenemos que juntar más del 50% para que nuestra decisión sea válida. Esa decisión válida es lo que se conocen como mayorías necesarias. Después las vamos a ver bien, pero se las anticipo. Eso es lo que se conoce como mayoría necesaria. ¿Mayoría necesaria para qué? Para poder decretar la vetustez, la reparación o la reconstrucción. Bien. Ahora, el segundo párrafo dice, si se resuelve la reconstrucción, la minoría, o sea, aquellos que son menos de la mitad del valor de los porcentajes, no puede ser obligada a contribuir a ella. Es decir, no le podemos obligar. Mirá, vos votaste en contra, pero igual tenés que... A contrario de lo que sucede con cualquier otra decisión de la Asamblea. Digo, vos sos parte de la minoría, bueno, tenés que acatar la decisión de la mayoría. Por esta cuestión que yo le dije antes, que en principio se presume que todas las resoluciones de las asambleas son válidas. Entonces, en este caso... Vos que sos parte de la minoría, yo no te puedo decir, tenés que poner plata igual porque lo vamos a reconstruir o porque lo vamos a reparar. No, reconstruir, no reparar. La minoría no puede ser obligada a contribuir y puede liberarse por transmisión de sus derechos a terceros dispuestos a emprender la obra. Es decir, vos que sos minoría, si le querés vender tu unidad funcional a otra persona, se la vendés, pero esa persona tiene que estar dispuesta a poner la platita que corresponde para reconstruir el edificio. Si no hubiese interesados, nosotros que somos la mayoría podemos adquirir las unidades funcionales de las minorías mediante una evaluación judicial. Bueno, todo esto, ¿quién lo puede decidir? El consorcio de copropietarios. Eso es una facultad específica solamente, como su nombre lo indica, específica del consorcio de propietarios. Bien. En función de esto que yo les vengo diciendo de la Asamblea, tengan en cuenta algo, que yo se lo digo ahora, después lo vamos a ver. Si bien la Asamblea es el máximo organismo en la vida de un consorcio y, como les decía recién, sus decisiones son en principio de cumplimiento obligatorio para todos, ojo que la Asamblea no puede resolver lo que quiere. Ustedes deben haber escuchado más de una vez la Asamblea es soberana. La Asamblea es soberana minga. La Asamblea no es soberana. Es soberana en los temas que puede tratar. La Asamblea hay temas que no puede tratar directamente, porque no le corresponde. Ahí se Asamblea. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que quiere decir es sobre lo que quiere decidir es una facultad que le compete al administrador y la Asamblea no tiene nada que ver. En principio, como una posibilidad. Otra posibilidad es que, como les decía antes, el tema no está incluido en el orden del día. Entonces no se puede tratar. Esta cuestión de poner todo bajo el paraguas de temas varios es bastante relativo. Después lo vamos a ver porque sí hay una manera de tratarlo, pero que no es fácil, obviamente, porque ahí uno vería vulnerados los derechos de la minoría, no solo de la minoría, sino de la minoría y de la mayoría, porque a vos te llevan a decidir sobre un tema que no conoces. Porque te dicen temas varios, bueno, hoy vamos a tratar, pará, ¿y eso de qué? Pero no, a ver, déjame que investigue, déjame que pregunte, yo quiero interiorizarme más del tema. Entonces, ese es el motivo fundamental por el cual los temas varios, por lo general, no corren. Hay algunos autores que sostienen que la Asamblea tiene todas las atribuciones que no le fueron delegadas al administrador e inclusive estas también. No. Salvo que el propio administrador pida que algún tema que es de su decisión, de sus competencias, sea tratado por la Asamblea.
Quienes sostienen esta cuestión de que sí puede, tiene que ver con esta cuestión de que el mandante no puede dejar de tener las propias prerrogativas y derechos del mandatario, ¿no? Pero bueno, es bastante con la nueva redacción en el Código Civil y Comercial queda de lado esto. Bueno, gente, 19:56. Hoy no les voy a dejar preguntita para... No voy a hacer bueno, no les voy a dejar tarea para el fin de semana. Nos vemos el viernes que viene. ¿Cómo van? ¿Entendieron hoy? Porque hoy le metimos un ritmo heavy, ¿no? Bien. ¿Entendieron todo? Sí. Bien. Bueno, insisto con lo que les dije la vez pasada. Si no entienden, me paran, levantan la manito, dice pará, que no entiendo. Y ahí cortamos un poco. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos estamos viendo el viernes que viene, que cae 26. 26. Bueno, nos vemos. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chau. Chao, hasta luego.